Bienvenidos a Aprende con un café. Hoy te traemos una historia fascinante. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de algo que nos toca de cerca, aunque a veces parezca lejano. Vamos a hablar de Yugoslavia, un país que ya no existe en los mapas, pero que sigue muy presente en la memoria de millones de personas. ¿Cómo es posible que un país se rompa en 1000 pedazos? ¿Cómo se llega a una guerra entre vecinos que hasta ayer compartían el pan y la sal? La historia de Yugoslavia es la historia de un sueño, el sueño de unir a los eslavos del sur en una sola nación. Nació de las cenizas de imperios caídos, tras la Primera Guerra Mundial, en 1918. Se llamó primero Reino de los serbios, croatas y eslovenos. Ya el nombre nos da una pista de la complejidad. Era un mosaico de pueblos, religiones y culturas. Un experimento valiente, quizás demasiado. Después de la Segunda Guerra Mundial, una figura lo cambió todo. Josip Broz, más conocido como Tito, un líder carismático, un partisano que luchó contra los nazis. Él convirtió Yugoslavia en una república socialista federal. 6 repúblicas: Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. Y 2 provincias autónomas dentro de Serbia, Kosovo y Voivodina. Tito impuso un lema que sonaba bien: hermandad y unidad. Durante décadas funcionó, o al menos lo pareció. Mantuvo a raya los nacionalismos con mano de hierro. Creó una identidad yugoslava por encima de las identidades serbia, croata o bosnia. El país se modernizó, la gente viajaba, había un cierto bienestar. Yugoslavia no era la Unión Soviética, era un socialismo a su manera, abierto a Occidente. Un puente entre 2 mundos. Pero, ¿qué mantenía unido todo aquello? La respuesta es simple: Tito. Su liderazgo era el pegamento que cohesionaba un puzzle muy complejo. Él era el árbitro, el padre de la nación. La gente en general le respetaba. Se sentían yugoslavos. Había matrimonios mixtos, amistades que cruzaban fronteras étnicas y religiosas. La gente compartía un idioma similar, el serbo-croata. Veían la misma televisión, escuchaban la misma música. Parecía que las viejas heridas, los conflictos del pasado, estaban cicatrizando. Había una sensación de orgullo nacional. Yugoslavia era una potencia deportiva, cultural. Un país que se hacía respetar en el escenario internacional, liderando el movimiento de países no alineados. Un equilibrio delicado, sostenido por la voluntad de un solo hombre. Sin embargo, debajo de esa superficie de unidad, las tensiones seguían ahí, latentes. Como brasas esperando un soplo de aire para volver a arder. Las diferencias históricas, religiosas y culturales no habían desaparecido. Simplemente estaban reprimidas. Los serbios eran mayoritariamente ortodoxos, los croatas y eslovenos católicos. En Bosnia y Kosovo había una importante población musulmana. Cada pueblo tenía su propia historia, sus propios héroes y sus propios agravios. Tito lo sabía, y por eso diseñó una estructura federal compleja, con un sistema de presidencia rotatoria, para que nadie se sintiera dominado. Pero era un sistema que solo podía funcionar bajo su atenta mirada. El sueño yugoslavo era, en gran medida, el sueño de Tito. Y los sueños a veces terminan de forma abrupta. Tito murió en mayo de 1980. Su funeral fue un acontecimiento mundial. Acudieron líderes de todo el planeta. Parecía el último gran homenaje a la Yugoslavia que él había construido. Pero su muerte fue también el principio del fin. De repente, el país se quedó huérfano. El árbitro ya no estaba en el campo. El sistema de presidencia rotatoria que había diseñado para sucederle se demostró ineficaz. Era una presidencia colectiva, con un representante de cada república y provincia autónoma. Se turnaban cada año. La idea era evitar que un solo grupo acaparara el poder. Pero en la práctica, se convirtió en un nido de disputas. Cada líder defendía los intereses de su propia república, no los de Yugoslavia. El lema hermandad y unidad empezó a sonar hueco. A los problemas políticos se sumó una crisis económica brutal. En los años 80, Yugoslavia se ahogaba en la deuda externa. La inflación se disparó. El nivel de vida, que había sido el orgullo del sistema, empezó a caer en picado. El paro crecía. Y claro, cuando las cosas van mal económicamente, la gente busca culpables. Y es muy fácil culpar al vecino. Las repúblicas más ricas como Eslovenia y Croacia sentían que estaban pagando la factura de las más pobres.
Se quejaban de que sus divisas, ganadas con el turismo y la industria, se iban a Belgrado para financiar un Estado federal que consideraban ineficiente y un ejército que veían como una herramienta de dominio serbio. La solidaridad entre repúblicas se resquebrajó. El sálvese quien pueda empezó a ganar terreno. Las tensiones económicas alimentaron las tensiones políticas y étnicas. Cada república empezó a mirar por lo suyo. Los discursos se endurecieron. Los líderes locales vieron en el nacionalismo una herramienta poderosa para movilizar a la gente y consolidar su poder. Si no podían ofrecer prosperidad económica, ofrecían identidad, orgullo nacional, la promesa de defender a los nuestros frente a los otros. La prensa, que hasta entonces había estado controlada por el Partido Comunista, empezó a fragmentarse. Cada república tenía sus propios medios de comunicación, y muchos de ellos se convirtieron en altavoces de la propaganda nacionalista. Empezaron a desempolvar viejos fantasmas, a reinterpretar la historia en clave de agravio. La desconfianza mutua crecía día a día. El sistema federal se paralizó. Las decisiones importantes requerían el consenso de todas las repúblicas, y el consenso era imposible. Cada veto de una república era visto por las otras como un ataque. El gobierno central en Belgrado perdió toda autoridad. El poder real se había trasladado a las capitales de las repúblicas, a Ljubljana, a Zagreb, a Sarajevo. La idea de Yugoslavia se desvanecía. La gente dejó de sentirse yugoslava para sentirse, primero y ante todo, eslovena, croata, serbia, bosnia. El pegamento que había mantenido unido el país durante 40 años se había disuelto por completo. El escenario estaba preparado para la tragedia. Solo faltaba que alguien encendiera la mecha. Y esa persona no tardaría en aparecer. En este ambiente de crisis y desconfianza, surgió una figura clave, Slobodan Milošević. Era un burócrata del Partido Comunista Serbio, un hombre gris que supo ver en el nacionalismo su gran oportunidad. En 1987, fue enviado a Kosovo para calmar las tensiones entre la mayoría albanesa y la minoría serbia. Allí, en un mitin, pronunció una frase que lo cambió todo. Mientras los serbios se quejaban de la opresión albanesa, él se acercó a ellos y dijo: «Nadie se atreverá a golpearos de nuevo». Fue un momento televisado, un punto de inflexión. Por primera vez, un alto cargo comunista abrazaba abiertamente la causa nacionalista serbia. Milošević se convirtió de la noche a la mañana en el defensor del pueblo serbio. Un héroe para muchos. Milošević y sus aliados tomaron el control del Partido Comunista en Serbia y purgaron a los moderados. Utilizaron los medios de comunicación, especialmente la televisión estatal de Belgrado, para difundir un discurso incendiario. Hablaban de una gran Serbia, un Estado que debía unir a todos los serbios que vivían en las diferentes repúblicas de Yugoslavia. Presentaban a los serbios como víctimas históricas, rodeados de enemigos que querían destruirlos. Revivieron mitos y batallas medievales, como la batalla de Kosovo de 1389, presentándola como un símbolo de la resistencia serbia contra la dominación extranjera. Este discurso caló hondo en una población desorientada por la crisis económica y política. Les ofrecía un enemigo claro y un sentido de propósito. El punto álgido de esta ola nacionalista fue el discurso de Gacimestán, en 1989. Se celebraba el 600 aniversario de la batalla de Kosovo. 1 millón de serbios se congregaron para escuchar a Milošević. Su discurso fue ambiguo pero amenazante. Habló de batallas que Serbia tendría que afrontar, no necesariamente armadas, aunque tampoco se pueden excluir. El mensaje era claro: Serbia estaba dispuesta a todo para defender sus intereses. Poco después, Milošević eliminó la autonomía de Kosovo y Voivodina, centralizando el poder en Belgrado. Esto le dio a Serbia el control de 3 de los 8 votos en la presidencia federal yugoslava, lo que le permitía bloquear cualquier decisión que no le conviniera. El equilibrio de poder se había roto definitivamente. La respuesta en las otras repúblicas no se hizo esperar. El nacionalismo serbio de Milošević provocó una reacción en cadena. En Croacia surgió la figura de Franjo Tudman, un ex general de Tito e historiador nacionalista, que también había sido purgado. Tudman ganó las primeras elecciones multipartidistas en 1990,
con un discurso igualmente nacionalista, recuperando símbolos croatas que recordaban al Estado fascista de la Segunda Guerra Mundial, lo que aterrorizó a la minoría serbia de Croacia. En Eslovenia, los líderes también optaron por la vía soberanista. El diálogo se hizo imposible. Yugoslavia ya no era un debate entre comunistas, reformistas y conservadores. Era un choque frontal entre nacionalismos irreconciliables. La guerra parecía cada vez más inevitable. Y, el 25 de junio de 1991, el sueño yugoslavo se rompió oficialmente. Eslovenia y Croacia, las dos repúblicas más occidentales y prósperas, declararon su independencia. No fue una sorpresa. Llevaban meses preparándose para ello, aprobando nuevas constituciones y organizando sus propias fuerzas de defensa. Consideraban que ya no había nada que hacer dentro de Yugoslavia. Veían a Milošević como un autócrata que quería imponer la hegemonía serbia y sentían que su futuro estaba en Europa, no en una federación dominada por Belgrado. La declaración fue un desafío directo al poder central y al ejército popular yugoslavo, que estaba controlado en gran medida por oficiales serbios y montenegrinos. La pregunta era, ¿cómo reaccionaría Belgrado? La primera respuesta militar fue en Eslovenia. El ejército popular yugoslavo intervino para tomar el control de los puestos fronterizos y evitar la secesión. Pero se encontró con una resistencia inesperada y muy bien organizada. Los eslovenos lucharon con sus fuerzas de defensa territorial. La guerra fue corta, apenas 10 días. Se la conoce como la Guerra de los 10 días. El Ejército Popular Yugoslavo, un ejército pensado para luchar contra la OTAN o el Pacto de Varsovia, no estaba preparado para una guerra de guerrillas en un terreno que no controlaba. Además, Eslovenia no tenía una minoría serbia significativa, por lo que para Milošević no era una prioridad estratégica. Finalmente, con la mediación de la Comunidad Europea, se acordó un alto el fuego y la retirada del Ejército Popular Yugoslavo. Eslovenia había conseguido su independencia a un coste relativamente bajo. Pero en Croacia, la historia fue muy diferente y mucho más sangrienta. Aquí sí había una importante minoría serbia, alrededor del 12% de la población. Vivían concentrados en una región llamada la Krajina. Estos serbios, atemorizados por el nacionalismo de Tudman y alentados desde Belgrado, se rebelaron contra el nuevo gobierno croata. Proclamaron su propia república y se negaron a formar parte de una Croacia independiente. El Ejército Popular Yugoslavo intervino, pero esta vez no para preservar Yugoslavia, sino para apoyar a los rebeldes serbios y asegurar los territorios que consideraban parte de la Gran Serbia. Lo que empezó como disturbios se convirtió en una guerra total. El conflicto se extendió por varias regiones de Croacia. La guerra en Croacia fue brutal desde el principio. Ciudades como Vukovar fueron sitiadas y bombardeadas hasta su completa destrucción. Dubrovnik, la joya del Adriático y patrimonio de la humanidad, también fue atacada. Aparecieron los primeros crímenes de guerra a gran escala, la limpieza étnica. Cientos de miles de personas fueron expulsadas de sus hogares. Los croatas expulsaban a los serbios de las zonas que controlaban, y los serbios hacían lo mismo con los croatas en la Krajina y otras áreas. Se crearon campos de prisioneros. Las imágenes de ciudades en ruinas y columnas de refugiados conmocionaron a Europa, que se dio cuenta de que esto no era un conflicto menor. Era una guerra en toda regla, a las puertas de casa, y era solo el principio. Si la guerra en Croacia fue terrible, lo que ocurrió en Bosnia-Herzegovina supera cualquier descripción. Bosnia era el corazón de Yugoslavia, un microcosmos de su diversidad. Allí convivían durante siglos musulmanes, hoy llamados bosníacos, serbios ortodoxos y croatas católicos. Era la república con más matrimonios mixtos, el lugar donde la identidad yugoslava había calado más hondo. Pero, claro, esa misma diversidad la convirtió en el escenario más sangriento del conflicto. Cuando Eslovenia y Croacia se independizaron, Bosnia se encontró en una situación imposible. Si se quedaba en una Yugoslavia dominada por Milošević, los bosníacos y croatas serían una minoría. Si se independizaba, la importante minoría serbia, que representaba un tercio de la población, se opondría por la fuerza. No había salida fácil. En marzo de 1992,
Tras un referéndum boicoteado por los serbios, Bosnia declaró su independencia. La respuesta fue inmediata. El ejército serbo-bosnio, liderado por Radovan Karadzic y el general Ratko Mladic y apoyado por el JNA y Milosevic, lanzó una ofensiva masiva. Su objetivo era claro: conquistar la mayor parte del territorio posible y limpiarlo de población no serbia para unirlo a la llamada Gran Serbia. Al mismo tiempo, los nacionalistas croatas de Bosnia, apoyados por la Croacia de Tudjman, también buscaron crear su propia entidad, la República Croata de Herceg-Bosnia, lo que les llevó a enfrentarse también a los bosníacos. De repente, Bosnia se vio inmersa en una guerra de todos contra todos, aunque, sinceramente, la principal agresión fue la serbo-bosnia contra el Estado bosnio y su población civil. Lo que ocurrió en Bosnia no fue una guerra convencional, fue una guerra contra los civiles. El término limpieza étnica se hizo tristemente famoso. Significaba aterrorizar, asesinar y expulsar a la población de un determinado grupo étnico de un territorio. Se cometieron masacres, violaciones masivas como arma de guerra, se destruyeron mezquitas e iglesias católicas. La capital, Sarajevo, sufrió el asedio más largo de la historia moderna. Durante casi 4 años, sus habitantes vivieron sin electricidad ni agua, bajo el fuego constante de francotiradores y la artillería serbo-bosnia apostada en las colinas que rodean la ciudad. Sarajevo se convirtió en un símbolo de la resistencia, pero también del sufrimiento y del abandono internacional. El punto culminante del horror llegó en julio de 1995 en Srebrenica. Era un área segura protegida por cascos azules holandeses de la ONU. Miles de refugiados bosníacos se habían cobijado allí, pero las fuerzas serbo-bosnias de Mladic tomaron el enclave sin apenas resistencia. Separaron a los hombres y adolescentes de las mujeres y los niños, y en los días siguientes ejecutaron sistemáticamente a más de 8.000 hombres y niños bosníacos. Fue el mayor genocidio en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. La masacre de Srebrenica fue un shock para la conciencia mundial y forzó finalmente una intervención internacional más decidida. La guerra solo terminó cuando la OTAN bombardeó las posiciones serbo-bosnias y obligó a las partes a firmar los acuerdos de Dayton en noviembre de 1995. La paz de Dayton puso fin a la guerra en Bosnia y Croacia, pero la caja de Pandora que Milosevic había abierto en Kosovo seguía sin cerrarse. Kosovo tenía un significado especial para los serbios por su historia medieval, pero en el siglo XX su población era abrumadoramente albanesa, más del 90%. Tras la supresión de su autonomía en 1989, la población albano-kosovar, liderada por Ibrahim Rugova, optó por una resistencia pacífica. Crearon un estado paralelo, con sus propias escuelas y hospitales, boicoteando las instituciones serbias. Durante años, buscaron la independencia por la vía diplomática, pero la comunidad internacional, centrada en Bosnia, ignoró sus demandas. Se sentían abandonados y frustrados. Esa frustración dio alas a un grupo armado, el Ejército de Liberación de Kosovo, conocido como USK. A partir de 1997, el USK comenzó a lanzar ataques contra la policía y los funcionarios serbios. Milosevic respondió con una represión brutal y desproporcionada. Las fuerzas de seguridad serbias lanzaron una ofensiva a gran escala en 1998. Atacaban pueblos enteros, acusando a sus habitantes de colaborar con el USK. De nuevo, vimos las mismas escenas que en Bosnia. Masacres de civiles, quema de casas, columnas de refugiados huyendo hacia las montañas o hacia los países vecinos. La limpieza étnica volvía a ser la estrategia. Cientos de miles de personas fueron expulsadas de sus hogares en una operación planificada desde Belgrado. La comunidad internacional intentó mediar. Se organizaron negociaciones en Rambouillet, Francia, a principios de 1999. Se propuso un acuerdo que otorgaba a Kosovo una amplia autonomía dentro de Serbia y el despliegue de una fuerza de paz de la OTAN. La delegación albano-kosovar aceptó, pero Milosevic se negó en rotundo. Consideraba que la presencia de tropas de la OTAN era una violación de la soberanía serbia. Ante el fracaso de la diplomacia y la catástrofe humanitaria que se estaba produciendo, la OTAN tomó una decisión drástica y controvertida. El 24 de marzo de 1999,
sin el respaldo de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, comenzó a bombardear objetivos militares y estratégicos en Serbia y Kosovo. La campaña de bombardeos de la OTAN duró 78 días. Fue una guerra aérea, sin tropas terrestres. El objetivo era forzar a Milosevic a detener la represión en Kosovo y aceptar las condiciones de la comunidad internacional. Los bombardeos causaron daños significativos en la infraestructura serbia y también víctimas civiles, lo que generó mucha polémica. Finalmente, en junio de 1999, Milosevic cedió. Aceptó retirar todas sus fuerzas de Kosovo y permitir el despliegue de una fuerza internacional liderada por la OTAN, conocida como KFOR, y una administración de la ONU, la UNMIK. Kosovo quedó, de facto, fuera del control serbio. Años más tarde, en 2008, declararía unilateralmente su independencia, una independencia que Serbia sigue sin reconocer hoy en día, al igual que otros países, entre ellos España. Cuando estalló la violencia en Yugoslavia, la primera reacción de la comunidad internacional, especialmente de Europa, fue de desconcierto y parálisis. Parecía increíble que una guerra así pudiera ocurrir en el corazón de Europa a finales del siglo XX. Al principio, muchos países apostaron por mantener la unidad de Yugoslavia a toda costa, una postura que pronto se demostró inviable. La comunidad europea intentó mediar, envió observadores, propuso planes de paz que fracasaban uno tras otro. Se impusieron embargos de armas que en la práctica perjudicaron más al gobierno bosnio, peor armado, que a los serbios, que contaban con el arsenal del JNA. Durante mucho tiempo, primó la impotencia y la falta de voluntad política para intervenir de forma decisiva. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, también desempeñó un papel protagonista, pero a menudo controvertido. Desplegó una fuerza de protección, la UNPROFOR, en Croacia y luego en Bosnia. Los cascos azules tenían un mandato muy limitado. Su misión era principalmente humanitaria, proteger los convoyes de ayuda y mantenerlos altos el fuego. No tenían autorización para imponer la paz, solo para observarla. A menudo se vieron superados por la situación, incapaces de detener las atrocidades que ocurrían ante sus ojos. El caso de Srebrenica, una zona segura de la ONU que acabó siendo el escenario de un genocidio, es el ejemplo más trágico de las limitaciones y los fracasos de la misión de la ONU en Bosnia. La OTAN, la Alianza Militar Occidental, fue la otra gran protagonista. Al principio, se mostró reacia a intervenir. Era una organización diseñada para la defensa colectiva de sus miembros, y Yugoslavia no pertenecía a la alianza. Sin embargo, la brutalidad de la guerra en Bosnia y la ineficacia de la ONU la empujaron a actuar. Primero, imponiendo una zona de exclusión aérea sobre Bosnia. Y finalmente, en 1995, tras la masacre de Srebrenica y un ataque a un mercado de Sarajevo, lanzó una campaña de bombardeos decisiva contra las posiciones serbo-bosnias, la Operación Fuerza Deliberada, que fue clave para forzar la firma de los acuerdos de Dayton. La intervención en Kosovo en 1999 fue aún más directa, una campaña aérea de 78 días sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU. Una de las respuestas más importantes de la comunidad internacional fue la creación de un marco de justicia. En 1993, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el TPII, en La Haya. Fue el primer tribunal de crímenes de guerra en Europa desde los juicios de Nuremberg. Su objetivo era juzgar a los responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. A lo largo de sus años de funcionamiento, el TPII acusó a 161 personas, incluyendo a los máximos líderes políticos y militares de todas las facciones, como Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic y Ratko Mladic. Aunque no ha sido una justicia perfecta y ha recibido críticas, ha sido fundamental para establecer un relato de los hechos y combatir la impunidad. Hablar de cifras es frío, pero necesario para entender la magnitud de la tragedia. Se estima que las guerras yugoslavas dejaron más de 130.000 muertos, la mayoría civiles. Solo en la guerra de Bosnia murieron alrededor de 100.000 personas. Pero el coste humano va mucho más allá de los fallecidos. Millones de personas se convirtieron en refugiados o desplazados internos.
tuvieron que abandonar sus casas, sus pueblos, sus vidas, con lo opuesto. Familias enteras se rompieron para siempre. Comunidades que habían convivido durante siglos fueron destruidas. La limpieza étnica redibujó el mapa demográfico de la región de una forma brutal y permanente. Muchos de esos refugiados nunca pudieron o quisieron volver a sus hogares. El legado de la guerra es también un trauma social y psicológico profundo. Es el trauma de los supervivientes de las masacres y los campos de concentración. El de las mujeres que sufrieron la violencia sexual como arma de guerra. El de los soldados que vieron y cometieron horrores. El de los niños que crecieron en medio del odio y la violencia. Son heridas que no se ven, pero que tardan generaciones en sanar, si es que sanan alguna vez. Este trauma colectivo se manifiesta en la desconfianza, en el resentimiento, en una sociedad fracturada. Las guerras no solo destruyeron edificios, destruyeron el tejido social, la confianza en el vecino, la idea de un futuro compartido. Los crímenes de guerra fueron una constante en todos los conflictos, pero alcanzaron su máxima expresión en Bosnia. El asedio de Sarajevo, la masacre de Srebrenica, los campos de prisioneros como Omarska o Keraterm, son nombres que quedarán para siempre en la historia de la infamia. El Tribunal de La Haya ha sido fundamental para documentar y juzgar estos crímenes. Ha condenado a líderes políticos y militares por genocidio y crímenes contra la humanidad. Esto ha sido importante para las víctimas, para que se reconozca su sufrimiento y se nombre a los culpables. Sin embargo, en muchas de las comunidades afectadas, los criminales de guerra condenados son vistos como héroes por una parte de la población, lo que demuestra lo difícil que es construir una memoria compartida. La destrucción material también fue inmensa. Ciudades enteras, como Vukovar o Mostar, quedaron en ruinas. Se destruyó patrimonio cultural de un valor incalculable, como el Puente Viejo de Mostar o la Biblioteca Nacional de Sarajevo, que ardió con miles de libros y manuscritos únicos. Fue un intento deliberado de borrar la memoria y la identidad del otro. La reconstrucción ha llevado años y ha costado miles de millones de euros en ayuda internacional. Pero reconstruir los edificios es la parte fácil. Lo verdaderamente difícil es reconstruir las almas, las relaciones, la convivencia. Esas son las cicatrices que, aún hoy, más de un cuarto de siglo después, siguen doliendo en los Balcanes. Hoy, en 2025, el mapa de la antigua Yugoslavia es un mosaico de 7 países independientes: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo. Eslovenia y Croacia son miembros de la Unión Europea y de la OTAN, plenamente integradas en las estructuras euroatlánticas. Montenegro y Macedonia del Norte también son miembros de la OTAN y negocian su adhesión a la Unión Europea. Serbia y Bosnia-Herzegovina siguen en la sala de espera, con procesos de integración mucho más complejos y lentos. Bosnia, en particular, sigue siendo un país profundamente dividido, con una estructura política disfuncional heredada de los acuerdos de Dayton, que perpetúa la segregación étnica. Kosovo sigue siendo un punto de tensión, con su independencia no reconocida por Serbia y otros países. La situación política en la región sigue siendo frágil. Los discursos nacionalistas no han desaparecido. En algunos lugares, incluso se han fortalecido. La negación de los crímenes de guerra y la glorificación de los criminales condenados son todavía habituales en ciertos círculos políticos y mediáticos. La reconciliación es un proceso largo y difícil. Las nuevas generaciones crecen en sociedades monoétnicas, con sistemas educativos que enseñan versiones muy diferentes y a menudo contradictorias del pasado reciente. Los jóvenes serbios, croatas y bosníacos saben muy poco los unos de los otros. Aprenden a desconfiar antes que a conocerse. Romper estos muros invisibles es el gran reto para el futuro. En cuanto a la memoria del conflicto, no hay una, sino muchas. Cada comunidad tiene su propio relato, su propia lista de agravios y sus propios héroes y villanos. No existe una verdad compartida sobre lo que pasó. Para algunos, fue una agresión serbia. Para otros, una guerra civil. Para otros, una defensa legítima de su pueblo. Esta batalla por la narrativa dificulta enormemente la sanación de las heridas. Los monumentos, los días de conmemoración, los libros de texto, todo es motivo de disputa.
Mientras no haya un reconocimiento mutuo del sufrimiento de todos, será difícil pasar página de verdad. Es una tarea pendiente que pesa como una losa sobre el presente y el futuro de la región. A pesar de todo, también hay motivos para la esperanza. Hay gente, mucha gente, que trabaja cada día por la reconciliación. Organizaciones no gubernamentales, artistas, activistas, ciudadanos de a pie que construyen puentes donde otros levantaron muros. Hay iniciativas de diálogo, proyectos culturales conjuntos, jóvenes que viajan y se conocen, que quieren superar el legado de odio que les dejaron sus mayores. La vida sigue. La gente quiere un futuro mejor, un trabajo, una vida normal. La aspiración de integrarse en la Unión Europea, aunque a veces parezca lejana, sigue siendo un motor de reformas y un ancla de estabilidad. La historia de Yugoslavia es una lección terrible sobre lo fácil que es destruir y lo difícil que es construir. Una lección que Europa y el mundo no deberían olvidar nunca. Gracias por ver este video en Aprende con un café. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Hasta la próxima.